esta mañana oyendo parte de las intervenciones, había notado las 10 Cs que me parecía... Bueno, he empezado a apuntar Cs y me han salido 10, ¿no? Entonces he puesto ahí unas cuantas, algunas las utilizamos muchas veces nosotros, y además como Colombia empieza por C y tal, y digo, oye, que hay un juego interesante, ¿no? Entonces he puesto las 3 primeras, que era Colombia, cambio, conocimiento, ¿no? Que eran 3 de las que vamos a hablar ahora después. Las siguientes eran 6, ¿no? Que eran conocer, cooperar, crear, crecer, compartir y competir. Y muchas de estas, a su vez, todas estas COS y alguna CRE, van muy entrelazadas, ¿no? Y la última, que me parece más importante, que a veces se olvida, pues se habla mucho de esto, pero se habla de la última. Y la última C más importante para nosotros siempre es la que empieza por C y es currar, que es trabajar de otra forma, ¿no? Es intensidad de trabajo, ¿no? Que creemos que es al final lo que determina los resultados, que es de lo que vamos a hablar después, ¿no? El índice, bueno, lo primero son unas ideas iniciales, que yo creo que es casi obligatorio el hacerlas. La segunda es cómo trabajamos en parques. La tercera es cuál es el modelo de negocio en el que nos basamos. Y por último vamos a tratar de hablarles de algunos de los impactos, algunos de los estudios de impactos que se han realizado, especialmente del modelo español, ¿no? Que es un poco el que conocemos mejor, ¿no? Y por último el debate cuando se produzca, ¿no? También me he permitido preparar unos datos macroeconómicos, ¿no? Para aquello de saber de dónde partimos, ¿no? y un poco dónde estamos, ¿no? Entonces, los datos los he hecho comparativos de 3 estudios y los he hecho comparativos entre Colombia y España, ¿no? He utilizado 3 estudios, tres indicadores, ¿no? El primero es el índice de competitividad del World Economic Forum. Supongo que lo conocen todos y no lo recomiendo. Es interesante, se busca en Internet, se descarga y están todos los parámetros con 12 indicadores, con 12 parámetros a su vez, 144, muy interesante. Solamente he puesto un índice para tener dónde estamos. De 142 países, el índice de competitividad, Colombia ocupa el 89 lugar, España el 36 en estos momentos. Datos del 2010, que es el último que tenía accesible. Por otro lado, he utilizado el Doing Business. No sé si conocéis el informe, es el del Banco Mundial, y es bastante interesante porque también tiene algunos indicadores que merecen la pena. De 185 países estamos justo al lado, 45 lugar Colombia, nosotros 44, o sea que allí estamos muy parejos, ¿no? Claro, cuando desagregamos empezamos a ver algunos muy interesantes. Por ejemplo, el coste de iniciar una actividad empresarial, un negocio en España y digamos, todos los trámites burocráticos que eso implica, ¿no? Cuando vemos el lugar que ocupa Colombia, están en el 61 puesto de los 185 países, España estamos en el 136. Es decir, no lo hemos de hacer mirar. Es decir, nosotros, digamos que es una asignatura pendiente que tenemos, el exceso de burocracia, y en eso está trabajando el gobierno en estos momentos, con poca fortuna de momento. El otro es el de obtención de electricidad. Solo he marcado 3 que me han llamado la atención, que eran para que viésemos que en todos los lugares cuecen habas, ¿no? Que decimos nosotros, ¿no? Que en todos los lugares hay factores positivos y otros a mejorar, ¿no? Obtención de electricidad. Ustedes ocupan el lugar 134, nosotros el 70. Tampoco es que estemos allá para echar cohetes, pero bueno, ahí. Protección de inversores. Esta me ha llamado especialmente la atención. En protección de inversores usted está en el 6º puesto, lo cual puede ser hasta peligroso, los protegen demasiado. Nosotros en el 100, o sea que también ahí o sea, nos ganan por goleada, ¿no? Y en el último, que era el de cumplimiento de contratos, en este sí que hay una oportunidad de mejora notable, ¿no? Ustedes están en el lugar 154, nosotros en el 64. Esto de los índices, la verdad es que, bueno, hay gente muy a favor, más en contra, sirven, no sirven. Yo creo que, hombre, cuando haces un análisis en trayectoria y durante un tiempo, te empiezan a situar, ¿no? Hay cosas que están claramente bien y otras que están claramente mal, ¿no? Por último, he puesto uno que me interesa especialmente, y es un índice que se llama el índice de felicidad. No sé si conocéis el Happy Planet Index. Y lo he puesto porque a veces se nos olvida esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la finalidad última? Hablamos mucho de economía, de impacto, de tal, cuál es el objetivo final y tal. Y oiga, yo cuando pregunto a cualquier padre, madre por allá, y supongo que por acá también, ¿tú qué quieres que tus hijos sean de mayores? Y siempre te contestan lo mismo, feliz. No muy listo, muy rico, muy tal, es feliz. Entonces, fíjense que ustedes están en el 3er puesto de 182 y nosotros ocupamos el 62. Volvemos a hacer mirar. Y por tanto, hagan lo que hagan parques, impacten en la economía y tal, pero no pierdan ese indicador, por favor. Esto era una introducción y como, bueno, me ha venido un poco a... no tiene mucho que ver, o sí tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, yo creo que bastante.
Siempre me gusta empezar por definir un parque por lo que no es un parque. Entonces, creo que un parque no es un polígono industrial, no es un parque temático, no es un proyecto virtual, no es un oasis científico, no es un business center, no es una incubadora de empresas, no es un alquiler de naves y tampoco son infraestructuras y conexiones. Pero, sin embargo, algo de todo eso tenemos. Diferentes partes y diferentes fórmulas, ¿no? La definición que nosotros utilizamos, porque Sol os la hará también el próximo día, ya se ha hablado esta mañana también de los modelos y tal y demás, y algunos van a ser repetidos porque son insistentes y repetitivos. Nosotros utilizamos, nos gusta el que hace IASP también, ¿no? O sea, somos de APTE, pero nos gusta el de IASP, por lo menos nosotros nos sentimos muy identificados con esa definición, ¿no? Partimos del tema, ya sabéis, de la triple hélice. Esta mañana nos ha aclarado Méndez, ¿no? que el origen es anterior y doy fe de ello porque mucho antes de que Erzkovich lo explicitase ya estábamos trabajando algunos en este tipo de actividades. Pero a nosotros nos gusta introducir el cuarto elemento que Jesús lo nombraba también esta mañana, ¿no? Elemento sociedad, ciudadano. La parte social cada vez tiene más fuerza y digamos, es más importante, porque a veces se queda coja la triple y digamos que esto como una silla de una mesa de 4 patas, ¿no? Y la cuarta cada vez toma más fuerza y además en momentos más tempranos del proceso. Bien, los protagonistas verdaderos de los parques son las empresas y las entidades que se albergan en ellos, sin lugar a dudas. Y ahí se produce, en teoría, una transferencia de conocimiento que a veces se olvida que es bidireccional. Parece que a veces sea la triple hélice la que alimenta y nada más lejos de la realidad. Son las empresas, las entidades las que retroalimentan el proceso y lo enriquecen. Y, por tanto, es un proceso de doble dirección. Jamás es de una única dirección, siempre es de doble dirección. Bueno, hay una cultura, se supone, de innovación y de competitividad, una entidad gestora que gestiona espacios, instalaciones y servicios. Y, al final, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos algo que es fundamental y que genéricamente hablamos llegar al mercado. ¿Y llegar al mercado para qué? Pues llegar al mercado para incrementar la riqueza de la sociedad en la que estamos inmersos. Esa sería la definición de forma esquemática que a nosotros nos gusta, ¿no? Y es IASP la que la proporciona, ¿no? Mañana veréis la de APTE porque Sole va a presentar la nuestra, la de APTE, entonces veréis que hay matices y diferencias. Por ejemplo, hay una cuestión clave que también esta mañana ha salido y es la necesidad de que haya una entidad gestora. Cuando hablamos, por ejemplo, polígonos industriales, hay muchísimos. Nosotros en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra región, tenemos 850 espacios, 850 polígonos. De ellos solo 16 tienen entidad gestora propia, ¿no? Y parques tenemos 5 más 1, 6. Uno tecnológico y 5 que son científicos y tecnológicos, luego lo veremos. ¿Para qué sirve un parque, ¿no? Hay definiciones clásicas, hay veces que se dice que es un instrumento de política científica y tecnológica, bueno. Hay veces que se dice que es un instrumento de dinamización territorial, bueno, va un poco más de acuerdo. Hay veces que se dice que es un agente de generación de valor e impacto económico, bueno, también es clara, pero a nosotros nos gustan dos especialmente, ¿no? Nos gusta hablar de componente de un ecosistema de innovación, nos parece que es mucho más enriquecedor. El parque puede ser el rotor, el eje, el centro del universo, pero hay otros agentes con los que hay que contar y sumar. 1-0, marcó Brasil. Oye, va ganando Brasil. Lo digo, lo siento por Uruguay, ¿no? De momento. Bueno, resultado y minutos, iremos dando información para que no perdáis el pulso del partido. Claro, componente de un ecosistema, decía, que para nosotros es un elemento clave. Y realmente donde nos sentimos muy identificados, especialmente identificados, es en esta definición. Nodo de conexión e intercambio de conocimiento. Y nosotros consideramos que al final el parque es un lugar de encuentro en el que hay necesidades y oportunidades, oferta y demanda, gente que propone cosas y gente que las utiliza o las resuelve, ¿no? Y hay una definición que yo pongo siempre, que la hizo un exrector de la Universidad Politécnica de Valencia y que además, bueno, es miembro de nuestro comité de asesores y fue conseller también de nuestro gobierno regional y demás, que es Justo Nieto, y que dice que es un tinglado que tira. No sé si conocéis lo que es tinglado, pero es algo, no se sabe muy bien, un ente, una cosa, que tira, ¿no? Que tira del carro, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Y eso me gusta especialmente, ¿no? Porque es muy sintética y aclaratoria en ocasiones, ¿no? Bien, pues eso es lo que es un parque, ¿no? Os comento dónde estamos. Estamos en esta piel de toro que es España. Ese es el mapa de los parques que están ya consolidados. Luego veremos datos y cifras y demás.
Nosotros estamos en la parte de este, en Oriente, que dicen ustedes, y bueno, pegados al Mediterráneo. Nosotros nos definíamos antes como que estábamos al sur de Barcelona, a 2 horas de Barcelona, después a 1 hora de Valencia. Luego pasamos a decir que estábamos al lado de un lugar donde había un equipo de fútbol que se llamaba Villarreal, que jugaba en la Champions, y ahora somos esa ciudad donde hay un aeropuerto donde no vuelan los aviones, porque se llama Castellón, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de definirnos para que nos sitúen en el planeta, en el mapa, ¿no? Que es importante. En esta zona, en esta región, como decía, hay un parque tecnológico que fue muy temprano, muy de los fundadores, de los que arrancaron allá por el año 84, 85, por allí, y que es el parque, el Valencia Park Technologic, ahora es como se llama ahora, que está en Paterna, al lado de Valencia, y luego se han creado, vinculados a las universidades públicas valencianas, 5 parques que son científicos. Algunos son científicos y tecnológicos, y nosotros, por aquello de distinguirnos, que somos científico, tecnológico y empresarial, aquello para decir que no se quede nada, ¿no? Esto fue fruto del debate. Tenemos una entidad gestora en la que está una sociedad limitada, que está la universidad y la Confederación de Empresarios. Los universitarios querían que fuese científico, tecnológico queríamos nosotros, y la patronal dijo que empresarial o que no firmaban. Entonces pues, hubo que llegar al consenso, y el consenso fue todo. Este es el mapa nuestro, esta es nuestra instalaciones, solo tenemos 3 edificios en estos momentos. Tenemos un terreno de unos 70.000 metros cuadrados dentro del campus universitario de nuestra universidad. Nuestra universidad es muy joven, somos una universidad nativa en Internet. De hecho, el primer buscador a nivel nacional se hizo en nuestra universidad, ha estado muy vinculada a todo el tema de temas de Internet. En estos momentos tenemos la primera universidad española con titulación oficial que tiene, por ejemplo, la titulación en videojuegos, ¿no? Que es una de las novedades que hemos introducido hace un año, va por el segundo ya. Bien, pues esto es nuestro pequeño parque, muy pequeñito, nada que ver con el que esta mañana presentaba Mauricio y todo su proyecto de despliegue y demás. Es, como nosotros decimos, pequeñito pero matón. Tiene una incubadora, tiene una unidad que es un centro de intercambio de conocimiento, que es donde tenemos las empresas en fase 2, en crecimiento, y luego tenemos un centro un data center importante que es un Tier 4. Es el primer centro nacional, el cuarto de Europa, que cumple estos requisitos de alta seguridad, porque es un proyecto tractor para nosotros muy importante. Os voy a poner un pequeño vídeo que es un poco futurista y tal, para que veáis un poco el vídeo institucional que hacemos, si es que funciona Internet y consigo que vaya. Sí, creo que sí. Ahí está. Y así os lo presento en vídeo, ¿vale? SPITEC, el parque científico tecnológico, inicia su actividad en 2007 con el objetivo de apoyar a todos aquellos que quieren hacer realidad un proyecto empresarial innovador. Con el soporte de la Universitat Jaume I y la Confederación de Empresarios de Castellón, SPITEC se configuró como nexo de unión entre el entorno académico y el tejido empresarial local. Hoy, SPITEC es mucho más. Conectando las políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación, hemos definido el ecosistema global de innovación, que determinará los ejes estratégicos a seguir por SPITEC en los próximos años. Nuestro objetivo es conseguir una verdadera economía basada en el conocimiento que genere riqueza y empleo altamente cualificado, potenciando la integración territorial y facilitando el acceso a mecanismos de financiación para que los proyectos innovadores puedan hacerse realidad y tengan éxito comercial. En nuestro empeño por fomentar la cultura científica, tecnológica y empresarial, así como la iniciativa emprendedora, conectamos iniciativas de investigación y desarrollo con el mercado. Apostamos para que el talento aflore, se ancle, se relacione y destaque. Crecemos en infraestructuras para las empresas. El Centro de Intercambio de Conocimiento e Innovación será capaz de albergar y dar respaldo a proyectos en crecimiento más maduros. Walhalla, el primer proyecto tractor de SPITEC, supone un nuevo posicionamiento de la provincia en el sector de tecnologías de la información y comunicaciones. Con el concepto Long Way Companion, seguimos aplicando nuestros servicios especializados de apoyo a la innovación.
Asesoramos durante el crecimiento, trabajando codo con nuestras empresas en todas sus fases, para que sus proyectos se consoliden. Conectamos a las empresas con el sistema de innovación global, creando una red de conocimiento e intercambio clave en su crecimiento y aceleración, facilitando su despegue internacional. Spytech, un entorno idóneo para crecer. Bien, el ecosistema nuestro decidimos hacerlo, cogimos el de tapa murro que se ha comentado esta mañana, que era un hexágono. Había una política a nivel nacional que tenía un pentágono. También fusionamos con la Unión Europea, con el sistema nacional, con el regional y con el de la administración local, y nos salió un octógono. Como además ese año fue el que hicimos este plan, que es el 2010, fuimos campeones del mundo, y entonces el Pulpo Paul era el que nos dirigía para poder ganar y tenía 8 patas, dijimos, joder, el octógono es nuestra figura, y por eso pusimos esta de 8. Podía haber sido de 7 o de 14, no sé, pero son 8 porque así lo hicimos. Entonces, ¿en qué ejes trabajamos? ¿Cuál es nuestro ecosistema y cuáles son los elementos en los que estamos trabajando, ¿no? Primero, mercado, y es el driver y el elemento esencial, es el origen y el fin nuestro, ¿no? Capital humano, talento de networking, innovación, cultura científica, tecnológica y especialmente empresarial, integración territorial, infraestructuras, financiación, tema muy importante, y la parte de internacionalización. Ahí tenemos los elementos que están destacados en negrilla, son los que para nosotros son más importantes, y los otros pues también lo son, pero en menor medida. Bien, este ecosistema, como decía antes, se nutre además de un elemento clave que esta mañana se ponía, ¿no? En lo del vino, café y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y clima también, pues eso. Nosotros tenemos el privilegio de que nos llueve menos que en otras zonas, y entonces tenemos un clima privilegiado que también tratamos de poner en valor, ¿no? Y eso, al final, pues es calidad de vida. Hay un conjunto de elementos, de buena cocina y tal, y otros elementos que también están ahí y que forman parte de ese ecosistema, ¿no? Que también lo enriquecen y lo retroalimentan. Bien, pues esto al final se nutre de un montón de instituciones y de agentes. Voy a pasarlos muy rápidos ahora. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Con toda esta gente mantenemos relaciones, contactos, trabajamos codo con codo. Nuestra entidad gestora somos 4 personas. Este señor que hablará mañana, que está en primera fila, Juan Antonio Bertolín, que es nuestro director de innovación y proyectos, y 2 personas que se han quedado en casa porque alguien tiene que quedarse trabajando y que se han quedado allá, que son el back office y el front office, ¿no? Que están allá trabajando, ¿no? Y punto. Tenemos break-even desde el año 2, es decir, generamos más de lo que costamos, y el resto todo lo que hacemos lo hacemos a través de empresas del parque, colaboradores, agentes externos y demás. Hemos tratado de hacer un modelo de optimización, porque ya conocimos modelos de alto crecimiento, generar mucha estructura, mucha entidad gestora y tal, y al final ocurre aquello de las ONGs poco eficientes, y es que el 75% del presupuesto se va en gastos estructurales y funcionamiento y no en lo que debemos hacer, ¿no? Entonces nosotros hemos optado por hacer absolutamente lo contrario, ¿no? Este es nuestro ecosistema pasado a sectores, en qué estamos trabajando y cuáles son los que estamos potenciando. Estamos potenciando un clúster de salud y turismo en estos momentos, con deporte y calidad de vida como ejes troncales. Tenemos el eje de nuestro sector, nuestra zona, como luego os explicaré también, pero fundamentalmente viene de 3 sectores importantes, son cerámica y conexas. Hemos sido y seguimos siendo uno de los players mundiales en un clúster que además nos nombró Porter en su momento y que sigue funcionando, pese a todo. Pero ahora está hibridado o está conectado con algunas otras actividades. Por ejemplo, tenemos un emergente sector de maquinaria líder mundial en tecnologías de impresión a alta velocidad industriales por inkjet. Y esto es uno de los fortalezas que tenemos en estos momentos, y está vinculado a su vez a nanomateriales o materiales submicrónicos, ¿no? Donde hay también un salto hacia productos de mayor valor añadido, ¿no? Entonces, eso es pues, una parte de conexión con el clúster y tecnologías de producción. Luego, en el sector green, un sector polo energético, una conexión con el clúster aeroespacial, que también se ha comentado, que era uno de los elementos bueno, que también tiene cierto interés, sobre todo por los talleres que tenemos que trabajaban anteriormente en matricería y que ahora están siendo interproveedores de algunos de los proyectos macro que tenemos a nivel europeo, ¿no? Hay un tema que me parece interesante, y es que esto hemos visto, digamos que es el modelo clásico y un poco la definición dogmática, académica y tal,
Pero los parques estamos sufriendo todos un proceso de cambio, un proceso de evolución, yo diría casi continua, ¿no? Nosotros llevamos trabajando en el parque desde el 2007, es decir, tenemos 5 ejercicios terminados, somos muy jóvenes para el mundo de los parques, y yo creo que hemos sufrido ya 3 cambios de estrategia y demás. El otro día Juan Antonio estaba planteando y dice, debemos de reescribir la historia porque estamos ya haciendo cambios continuos, ¿no? Con lo cual estamos pivotando sobre nuestro propio proceso, a veces iterando, a veces pivotando, ¿no? Porque probamos cosas y a veces no funcionan, ¿no? Y entonces, pues bueno, las reinventamos, ¿no? Hay hace poco, en Huelva precisamente, vino Luis Sanz y nos dio unas charlas. Bueno, Luis Sanz, este señor también con poco pelo que aparece ahí, que es un valenciano que dirige es el director general de IAS y que, bueno, vive en Málaga y aparte de dirigir parques, escribe libros, lo digo porque os aconsejo el último que ha escrito, que está bastante bien, la verdad. Bueno, pues es nuestro director general y habló en Huelva, bueno, esto viene de hace algún tiempo, ¿no? Pero me gustó y he destacado 4 o 5 conceptos de los que él planteó, ¿no? El primero es que los parques en estos momentos no pelean por las empresas, compiten por atraer a las personas, por atraer al talento. O sea, han cambiado los conceptos y en este momento los que deciden dónde quieren trabajar son los trabajadores con talento. Y por lo tanto hay que poner condiciones para que la gente con talento quiera estar en un territorio determinado. Y a partir de ahí atrae a la empresa detrás del propio trabajador con talento, lo cual es un poco un proceso que está en proceso de cambio, ¿no? Es un tema a tener muy en cuenta, ¿no? El segundo es que somos un laboratorio de actividades emergentes, ¿no? Luego comentaremos algo de Living Labs y de procesos de prueba, de co-creación y demás, y cada vez nos estamos convirtiéndonos más en unos elementos en los que, del resultado del proyecto de investigación, la patente y demás, para llegar al mercado, lo que queremos es lo antes posible tener lo que se llama el producto mínimo viable, ¿no? Para poderlo verificar, poder hacer demostradores y prototipos y lanzarlos al mercado rápidamente. Y en ese proceso queremos incorporar lo antes posible a nuestros clientes en el proceso. Y eso también es un cambio de enfoque importante, ¿no? Donde el cliente pasa a ser protagonista del proceso y no el resultado o el elemento final, ¿no? La otra es salir fuera de las vallas. O sea, los parques han sido elementos muy cerrados, muy herméticos y están permeabilizándose. Todos estamos permeabilizando los parques. En estos momentos el parque cada vez más son territorio, ¿no? El otro día el de Fuerteventura hablaba que el parque es la isla. Nosotros decimos que nuestro parque es la provincia. Hay quien dice que el parque ya tiene dimensiones territoriales distintas, ¿no? Ya no es el elemento cerrado que era y por tanto hay una parte es un coprotagonista junto con otros agentes importantes. Hay una parte también muy destacable de aportación de servicios de valor añadido, sobre todo servicios avanzados de innovación, y hay otra que es que cada vez es más urbano e internacional. Donde pone urbano, poner también rural, porque puede ser urbano en unos casos cuando se involucra dentro de la ciudad, la definición de ciudad como Smart City y demás, pero puede también ser un territorio rural en el cual te estamos involucrando cantidad de opciones también. Y por tanto, este es uno de los elementos clave. Y he destacado el que me parece más importante, que es el jugador clave en una red global. Es decir, cada vez más nos damos cuenta todos de que las redes, como esta mañana muy bien ha explicado Jesús, son absolutamente claves, decisivas. Es decir, trabajar en red está ahí y ha venido para quedarse. Y por lo tanto, todos los procesos de colaboración y demás son cada vez más importantes. Os he puesto algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo nosotros, no voy a entrar en ellas porque pero son acciones que tienen algo que ver con todo eso. Una reflexión que me ha parecido oportuna en este momento, perdón, porque no he sido capaz de quitar el tal y las 22 hours en Spain, claro. Las reflexiones que me parecen interesantes y vienen a colación de algo que nos parece absolutamente clave, y es el tema del concepto de innovación. Nos parece que es uno de los elementos, y he utilizado uno de los grandes popes del management, ¿no? Drucker decía una frase que a mí me encanta, y es que todo lo que no es innovación o mercado es gasto. Y esta frase me parece que tiene un contenido muy fuerte, muy potente. Creo que desde el punto de vista de la gestión empresarial, fundamentalmente, yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Hay innovación y mercado, y lo demás, pues oye, pues hay que hacerlo porque no hay más remedio, ¿no? Y luego el tema también importante, y es que lo de la innovación, que se habla mucho y tal, oiga, no me cuente historias. Innovación es lo que llega a la cuenta de resultados, digamos, a la caja, aquello de lo que está en la última línea de la cuenta de resultados. Eso es innovación, lo que impacta ahí. Lo demás, bueno, lo demás es
Invertir horas en hacer cosas que pueden ser más o menos interesantes depende, pero lo que impacta es lo que interesa. Entonces tiene que impactar en un periodo que no sea excesivamente largo, y por supuesto hay que hacer I+D, pero la I+D tiene que al final tener un resultado, ¿no? Hay otras frases célebres que bueno, no, son de varios, bueno, hay una de Picasso, otra de... Bueno, no, tampoco os la vamos a entrar. La imaginación es más importante que el conocimiento, no es posible resolver problemas de hoy con soluciones de ayer, esta es conocidísima. Y la de la creatividad existe, pero te tiene que encontrar trabajando. O sea, estas también me gustan mucho, estas de Picasso, por cierto, que decía que hay que ser creativos, pero que si no te pilla con el pincel, mal vamos. Otro de los temas que me parecía interesante compartir es coger recursos públicos o privados y los transformamos mediante la I+D en conocimiento. En este flujo, en España estamos situados en estos momentos en el 8º puesto en cantidad de producción científica y el 9º en calidad científica. Bueno, dices, bueno, oye, tú, estamos incluso mejor que nuestra economía en estos momentos, ¿no? Es de donde venimos y estamos bastante bien posicionados. Pero el problema no es este, el problema es el retorno. El problema es que eso ha de retornar a la sociedad, ¿en forma de qué? De innovación. Y en ese indicador resulta que en el mejor estamos en el 28 lugar y en el peor en el 45. Y nos lo debemos hacer mirar. Y por tanto, ese retorno es lo que permite tener el motor funcionando. Y si no hay retorno, pues oiga, lo tenemos crudo. Datos de la CRUE, de la Universidad Española, año pasado, inyección al sistema, es decir, la caída, la inversión en I+D fue aproximadamente de unos 3.500 millones de euros, el retorno fue de 500. El flujo, por tanto, hay que invertirlo. Hemos de hacer un poquito menos de I, de la grande, un poquito más de D y, sobre todo, un mucho de la I pequeñita. Los flujos han de ser distintos, sobre todo en economías como la nuestra. Este señor, que es un químico el más citado que tenemos y que, bueno, uno de los candidatos a premio Nobel que tenemos, y dirige un instituto de catálisis muy importante, lo conoceréis lo que estáis en el sector petroquímico porque es su área, su sector, definió una cuestión clave que me parece interesante para reflexionar también, ¿no? Y es que la ciencia necesita de la ingeniería para convertirse en tecnología. Muchas veces hablamos de transferencia de tecnología y no tenemos tecnología. Tenemos ciencia si la tenemos. Entonces, si no hay ingeniería, no hay tecnología. Y por tanto hay que hibridar sectores, que es donde está realmente el proceso de innovación real. Perdón. Bueno, no sé si he salido, pero la otra era... Perdón. Que es que he pulsado una vez más o menos, no sé qué. Es la dificultad de tenerlo fragmentado, que luego para volver al sitio cuesta un poco. Disculpas, ¿eh? Pero la ciencia y la ingeniería es tecnología y la otra, que es la que me parece muy importante, es que la tecnología necesita del mercado para ser innovación. Insisto una vez más, lo que no llega al mercado en un periodo de tiempo razonable, no es innovación. Esta es la gráfica de un estudio que se hace todos los años, que es el European Regional Innovation Scoreboard, y que lo hacen de todos los países españoles, de los países europeos, perdón. Todos los países que tenéis ahí son, bueno, desde allá que empezamos con Suecia, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, etcétera, hasta aquí los más atrasados, los más rezagados. Ese indicador es el indicador de innovación y veis que en todos los países hay una parte de avanzados, los que están en verde, ¿vale? Están por delante en innovación, y hay una parte de los que van rezagados, los que están en rojo. Y fijaros qué curioso, los más rezagados de los supuestamente más avanzados están casi al nivel de los más avanzados de los que vienen por detrás. Por lo tanto, oye, la dialéctica norte-sur, este-oeste y tal está en todos los lados. O sea, que todos tenemos asimetrías, todos tenemos falta de cohesión territorial. Hay territorios que son más competitivos y son más innovadores y territorios que lo son menos, ¿no? También en nuestro país, lógicamente, ¿no? Y esto es un elemento muy importante que hemos de conocer y de controlar, ¿no? Porque hemos de tener claro dónde estamos nosotros en nuestro territorio, y tratar de mejorar en ese tipo de indicadores.
Bien, esto bueno, lo he puesto porque también me parecía interesante, ¿no? Es un poco cuáles son los agentes, cuáles son los elementos con los que trabajamos. Y trabajamos con empresas consolidadas, con institutos de I+D+I, con centros tecnológicos, con incubadoras, con pymes y con startups, ¿no? ¿Y para qué? Oiga, pues porque por una palanca de la innovación, que es un instrumento, no un objetivo en sí mismo, es un instrumento, lo que pretendemos al final es conseguir resultados. ¿Qué pretendemos conseguir ahora nosotros? Hombre, reactivación económica. Europa está parada, y España especialmente. Digo parada por ser benévolo, claro. Debemos de mejorar la productividad. Necesitamos aumentar el tamaño de nuestras empresas. Tenemos micropymes que apenas compiten. Os doy un dato. Las empresas de más de 250 trabajadores españolas son más competitivas que las alemanas, pero no las pequeñas. Tenemos mucha microempresa, mucha nanopyme, que decimos nosotros, y eso pues puede ser eficiente en un nicho, en un sector, pero cuando competimos en mercados globales, pues hay que hacérselo mirar. Y por lo tanto, tamaño de la empresa es un elemento que sí influye, sí importa en este caso. Nuevos puestos de trabajo, por supuesto, conocéis los datos sobradamente de nuestro paro enorme y sobre todo paro juvenil y demás, ¿no? El tema de proyección internacional, que es un tema que también, de hecho, hemos vencido ya, por primera vez hemos conseguido balanza de pagos positiva a nivel nacional. La gente ha espabilado y ha tenido que salir fuera. Es parte de las ventajas de estar en crisis que tenemos, ¿no? Sí. Y el último es la mejora de la calidad de vida. ¿Cómo se genera rentabilidad? Bueno, pues nosotros pensamos que el motor de generación de riqueza, un poco volviendo al modelo anterior, empieza por las necesidades del mercado. Necesidades y oportunidades de mercado es el arranque de todo proceso. A partir de ahí tenemos grupos de investigación que deciden hacer cosas y trabajar y que obtienen resultados. Esos resultados podemos, en un bucle cerrado de primera derivada, vendérselos a una empresa consolidada o transferirlos o licenciarlos y demás, y se supone que eso generaría necesidades de mercado y demás. A nosotros nos parece que sí, que sirve, pero también a veces es una descapitalización del talento del país. No solamente se capitaliza el talento de un país yéndose a otro país, también se descapitaliza cuando metemos cantidades ingentes de dinero público para hacer investigación de alto nivel que se acaban beneficiando las multinacionales que tienen y pagan sus impuestos en otras partes del territorio. Por tanto, oiga, preferiría que se anclase en nuestro territorio, ¿no? Por tanto, hay otros caminos, ¿no? Otro camino que puede ser el de las empresas en crecimiento, de carácter más local y más próximo, o bien el camino de las empresas de base tecnológica o spin-off, ¿no? Que sería otra de las posibilidades. Este sería, digamos, el motor que tendría como 3 marchas, ¿no? Como 3 dimensiones, como 3 niveles. No me he resistido a poner un concepto que entiendo que todos tenemos claro, pero no me resisto a ponerlo porque a veces parece que nos despistemos, sobre todo los que estamos del lado, los que hemos estado del lado de la empresa, lo tenemos bastante claro, ¿no? Este señor supongo que lo conocéis todos, Eliad Goldratt. El que no lo conozca, que lea este libro y algunos más. Y es un israelí que tiene todo un concepto muy interesante, sobre todo la teoría de las limitaciones, que os la aconsejo porque es muy útil para muchas cosas. Pero el libro de la meta, ya se supone de qué va, ¿no? Habla también del mundo empresarial y demás, define, yo he extractado 4 elementos, perdón, porque he puesto uno desdoblado, que son claves. Toda empresa tiene un objetivo que es ganar dinero. Y no nos debe ruborizar. En nuestro país parece que haya un problema porque la gente que gana dinero, somos un país de envidiosos. Joder, es que como además parece que ganar dinero lícitamente y honradamente trabajando es casi imposible. Joder, somos un país de corruptos, en muchos casos, por lo menos percibido de esa manera. Pues entonces parece que el ganar dinero sea un elemento negativo. Oiga, no, ganar dinero es buenísimo. Es más, es una de las obras sociales más importantes que puede hacer usted si lo hace lícitamente y con medios, digamos, lógicos y razonables, ¿no? La segunda es dar soluciones a necesidades, y esto es importantísimo. Aquí es donde el cliente es el jefe, que dice uno de nuestros empresarios más famosos y más importantes, que es Juan Roch, que dirige una cadena de tiendas llamada Mercadona. Y muchas cosas más, porque tiene una obra social importante. Está haciendo temas de aceleración, temas de inversión en Business Angel, temas de una escuela de negocios. Está haciendo una labor. Ya quisiéramos tener 100 Juan Roch allá en la zona porque nos irían las cosas de otra manera, ¿no? De momento solo tenemos uno. La otra es aprovechar oportunidades y la última es el equilibrio con los stakeholders, este palabrejo que nos imponen los americanos. Sabéis que los americanos tienen la habilidad de que lo mismo concepto que nosotros tenemos va hacia allá y cuando vuelve nosotros lo tomamos, ¿no? Pero ya lo teníamos antes, pero bueno, pero lo volvemos 1-1. Empató Uruguay. Oye, bueno, enhorabuena. Minuto y resultado. Has de decir minuto también porque sabemos, si no tienes
48, primera parte todavía, o sea que... Ah, ¿segunda ya? Joder. Claro, pues eso nos afecta, bueno, seguimos con... ¿Por qué he puesto la división de la empresa? Por una razón, porque vamos a hablar de generación de riqueza, ¿no? Vamos a hablar y ahora veremos, ya lo hemos dicho, ¿no? La forma de generar riqueza, lógicamente, es a través de las empresas. Es el sector privado el que moviliza, no el público. El público puede poner trabas, ¿no? Como decía el otro día un colega, en una visita que hicimos a Boston, decía, le preguntaba a uno de los funcionarios del gobierno actual, nuestro allí regional, le preguntaba, oiga, nosotros en el gobierno, ¿qué podemos hacer y tal? Y se le queda mirando el americano y le dice, no molestar. ¿Cómo se genera rentabilidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de una universidad con un parque científico en el que estamos trabajando, nosotros opinamos que el valor añadido y la rentabilidad socioeconómica primero arranca con la función docente académica. Hombre, la primera misión de toda universidad, que es formar. Yo creo que esta mañana se ha dejado bastante claro, es el origen y tal, pero no acaba ahí. Si solo formamos y repetimos los conceptos, pues mal vamos, ¿no? La segunda, lógicamente, es generar conocimientos, tener capacidad de generar nuevos conocimientos que van a ser luego los que van a permitir avanzar, ¿no? Hay una tercera misión... Perdón. He pulsado la tecla que no tocaba. La tercera sería, perdonad, el transferir conocimientos o tecnología. Sería la tercera misión o el tercer elemento, la tercera pata. Y nos gusta hablar de ya casi de una cuarta misión. A veces se dice crear valor añadido, generar empleo de alta cualificación y demás. Y nosotros entendemos que las spin-off y las EBT son la forma de rentabilizar siempre que seamos capaces de hacerlas crecer y generar impacto de verdad. Empresas zombificadas, zombies, que es a veces lo que tenemos. A veces tenemos empresas que son excelentes captadores de recurso público orientados a la subvención o financiación, lo cual es nefasto, porque no se orientan al mercado, se orientan a obtener financiación, subvención. Oiga, no, que usted está creado para generar impacto, para vender a clientes, para tener mercado. Entonces, ese tipo de empresas no son las que queremos, lógicamente, pero abundan, por desgracia, a veces, ¿no? Bien, ¿cómo trabajamos? Bueno, esta mañana ha salido Chesbrook, este hombre pasa a la historia, aparte por ser de Berkeley y un excelente profesor, por haber taladrado un embudo, ¿no? Lo cual es importante. Este embudo que esta mañana también comentaba Méndez, que bueno, era una forma de muchas entradas, muchas salidas, muchos elementos, muchos agentes. Conviven cada vez más en la innovación abierta agentes singulares. Es decir, una gran empresa está trabajando con un friki o trabajando con una microempresa, con un centro tecnológico, con una universidad y tal, de su territorio o de cualquier otro lugar del mundo. No sé, os doy datos, ¿no? Pfizer, por ejemplo, ¿no? Se calcula que entre el 30 y el 40% de los productos que está sacando al mercado no provienen de su departamento de I+D, provienen de interacción con otros agentes externos, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Sobre todo las empresas que lo han entendido, y ahí estamos trabajando, yo creo que casi todos. Los que tenemos, los parques, que tenemos la obligación a veces de proteger o tutelar o impulsar a las empresas pequeñas, ¿para qué? Para que tractoricen las grandes. ¿Y las grandes para qué? Para que la frescura, la novedad, el atrevimiento, la osadía de las empresas pequeñas también irradia a esas empresas que son más mastodónticas, más lentas de reacción a veces que las pequeñas que son más atrevidas, ¿no? Trabajamos también con otro modelo que se ha puesto de moda y que todos conoceréis, supongo, que es el modelo de Eric Rice, un discípulo de Steve Blank, que trabaja con el modelo Lean. El Lean Startup yo creo que es el modelo que en estos momentos impera y que yo creo que es el que ha venido para quedarse, por lo menos en este periodo, en este tiempo, ¿no? Y el último que trabajamos, que también lo conocéis, es el de Alex Osterwalder, que es el Business Model Canvas, ¿no? Que todos conocéis también, supongo, y que es otro de los elementos de referencia para definir algo que es muy importante, y es cuál es el modelo de negocio que tiene el proyecto. En estos momentos no se compite por sectores, se compite por modelos de negocio. Sectores absolutamente clásicos, textil, os pongo un ejemplo. Textil en España murió pues, en los 80 aproximadamente. Cataluña y nuestra comunidad eran pioneras, eran muy potentes en textil, fueron arrasadas. ¿Dónde nació un textil potente? En Galicia. ¿Y quién lo hizo? Un señor que se llama Mancio Ortega y que es el alma mater y el impulsor de un gran proyecto empresarial que se llama Zara Inditex. ¿Pero cuál es el secreto de Inditex? ¿Es el textil? No, es la logística
es la información, es la retroalimentación, es el tema de la detección de tendencias a alta velocidad y rápidas, es la llegada a mercado a sus 3.000 o 4.000 tiendas, ya no sé cuál, ya me he perdido, porque a alta velocidad. Es un equipo de gestión brutal, y Pablo Isla, que es el director, es brutal, debe ser de los mejores directivos que tenemos. Bueno, pues eso es cambiar el modelo de negocio. ¿Trabaja en textil? Hombre, sí, pero es de una forma absolutamente diferente a como lo hacían otro tipo de empresas, ¿no? Os recomiendo a los que tengáis interés en emprender, a los que queráis tal, hay un tsunami que viene o ya está llegando, algunos lo conoceréis, que son los MOOCs, como moco pero con la O invertida, ¿no? Son los Massive Online Open Courses. ¿Qué significa esto? Significa que a un golpe de clic y de forma gratuita tengo al experto mundial, puede ser premio Nobel o puede ser un reconocido gurú, para que me explique perfectamente en píldoras pequeñas de 3 minutos un concepto. Eso tiene una fuerza increíble. El mejor que tenemos en España en estos momentos, sin lugar a dudas, en TICS especialmente, es uno de la Universidad de Alicante. Su anterior rector, Andrés Pedreño, lo ha impulsado junto con Google y también el Grupo Santander y otra gente que está involucrada. Y os lo aconsejo, si podéis, que entréis. Es Unimoc UA, de la Universidad de Alicante, y ahí daréis el curso gratuito. La última vez que lo dejamos, cuando salimos de España, iba por 20.000 alumnos el curso ya. Y sigue creciendo, gratuito, ¿eh? Está fantástico. Bueno, aparte nos encontraréis porque también hemos intervenido y nos ha invitado. Hacemos un poco de publicidad por esto también. Steve Blank, que es uno de los gurús y de los elementos, está traducido todo el curso de Steve Blank. En la primera parte del curso tenéis todo el concepto que trabajan ellos. Steve Blank llega a una conclusión muy interesante, y es que a veces tenemos la osadía, la confusión de que una startup es como una empresa en pequeñito. Bueno, después de 40 años parece ser que nos hemos dado cuenta que no es así. Una startup no es una empresa grande en pequeñito. Una startup es un grupo de personas transitorio y provisional a la búsqueda de un modelo de negocio que sea eficiente, que sea, por tanto, rentable, que sea capaz de crecer y escalar. Esa es una startup. Y, por tanto, hay que entender el concepto de cómo hacemos esto. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una serie de prueba-error, como lo hemos hecho siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que con el método Lean antes probábamos y obteníamos resultados al cabo de 3 años. Ahora, en 3 meses hemos hecho 10 pruebas. Es prueba acelerada, temas acelerados, de agile, de alta velocidad, con una cuestión que es muy importante, que es el producto mínimo viable para salir al mercado, y con otro concepto muy importante y muy potente, que es la construcción del cliente. Hay una parte importante que es, oiga, yo tengo que verificar mis hipótesis en el mercado, que es el único que es realmente el juez. Ese mercado me tiene que devolver respuesta de realmente si mi propuesta de valor es adecuada o no es adecuada, y cuando tengo eso, si funciona, continúo y construyo entonces plan de negocio, equipo, etcétera, no antes. Si no funciona, tengo 2 opciones. Si el error es pequeño, iteramos, es decir, modificamos pequeñamente. Oiga, el precio no son $10, son 9,80. Bueno, eso es una modificación pequeña. Oiga, no, se equivocó usted de nicho de mercado. No son los teenagers su mercado, sino que son los de otra dimensión, ¿no? El otro día me contaban un caso de un equipo de fans de un negocio que vendían, hacían merchandising en un equipo de fútbol, ¿no? Precisamente. Y había basado su nicho de mercado pensando que eran los hooligans de una determinada edad y demás. Nada más lejos de la realidad. La gente que más camisetas compraba eran mujeres, porque eran las fans que dedicaban más recursos a comprar ese tipo de instrumentos. Bueno, pues tener el foco cambiado. Oiga, no es lo mismo, porque por las tallas van a ser diferentes, casi seguro, vamos. Allí las mujeres, lo que lo comentamos, son un poco más pequeñas que los hombres, ¿no? Han crecido más los chavales, se ve que los hemos tratado de forma diferente. Miriam, Marian mañana me contesta. Hoy. Una encuesta que hicimos en Apte y que me parece muy ilustrativa e interesante es cuál es nuestro modelo de negocio. Este sería el tercer elemento, ¿no? Pese a todo lo que he comentado, los parques más clásicos, más tradicionales y demás, tienen un modelo de negocio sostenible y que perdura en el tiempo basado en un elemento clave que sigue siendo alquileres y venta. Pero fijaros que de todos los parques que hemos hecho la encuesta y que han contestado,
solamente el 37% de su actividad, de su negocio, está basada en alquiler y venta. Tenemos un 30% en proyectos y o subvenciones que pueden ser competitivas en muchos casos, el tema del 24% en servicios avanzados y otro tipo de ingresos o de actividades sería el 9%. Este es el modelo de negocio que tenemos ahora a nivel global, colectivo. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Nosotros, ahora os cuento nuestro parque. Nuestro parque, como os decía, venimos de 3 sectores básicos: cinemática y conexas, agroalimentario, cítricos y construcción, y hemos hecho un modelo que le denominamos de prisma, ¿no? Hemos abierto a cualquier cosa, pulpo como animal de compañía, para luego volver otra vez a converger. ¿Dónde? Donde tengamos calidad, donde tengamos proyectos atractivos e interesantes. Hemos apostado por 4 sectores. Las tecnologías de información, media y entretenimiento, básicamente porque nuestra universidad es potente en esto. Los smart materials, nanotecnología, porque viene de la cerámica y por tanto es una evolución natural que tenemos en este campo. La energía, la parte de clean tech y green, por el tema de fundamentalmente agua y energías renovables, que tenemos alguna realidad en el territorio, y los temas de salud, sobre todo desde el punto de vista no de biotecnología, que eso es otra zona más importante que nosotros, no vamos a competir ahí, vamos a competir en calidad de vida, en temas de salud, sobre todo, que tenemos una parte importante, sobre todo hibridada con otros sectores, ¿no? A su vez tenemos servicios avanzados y tecnologías de producción. Os voy a contar qué servicios proporcionamos en el parque, para que veáis un poco, cuando hablamos de servicios de valor añadido o servicios avanzados, no es gestionar las farolas, el mantenimiento, la jardinería, la seguridad. No, no estamos hablando de esto. Esto se le supone. Faltaría más que esto no estuviese cubierto. Es más, en nuestro caso lo hace la universidad, nosotros ni nos enteramos. O sea, son ellos los que resuelven este tipo de cuestiones, lo cual es un lujazo, porque no te dedicas a cuestiones que generan un valor no especialmente alto. Aunque a veces hay que ir con cuidado con esto, porque la calidad percibida por el cliente también es ser cuidado cuando el aire acondicionado no le funciona, ¿eh? Cuidado con esto. Bien, pues como os decía, tenemos una serie de servicios. Uno primero es el tema del Living Lab. Es un servicio que está conectado con el tema de la prueba de concepto. Hemos hecho un Living Lab en el campus de la universidad y lo estamos extendiendo a la Smart City y a la Smart Province. El segundo es la oficina de proyectos. Intentamos que las empresas que están en el parque conozcan la gestión de proyectos. De hecho, Juan Antonio es del capítulo del PMI, ¿no? Del Project Management Institute, y lo estamos aprovechando. El InnoBridge, soft landing en territorios. Ahora tenemos un ejemplo reciente en Panamá, por ejemplo. Hemos tenido una empresa que tenía un cliente, vino de la mano de un cliente a Panamá, hablamos con nuestro colega de la Ciudad del Saber, con Ricardo Dendara, y la verdad es que hemos firmado un MOU con ellos y la empresa va a crear delegación ya en Panamá en estos momentos. Es decir, bueno, se le ha facilitado porque cuando llegó a Panamá tenía un sitio, un lugar, una persona, alguien que le atendió, alguien que le cuidó y demás, y ha sido bastante rápido. El otro es el de aceleración de proyectos, que es un tema que estamos trabajando fundamentalmente de la mano del MIT. Estamos con un proyecto muy bonito que se llama Valencian Global Growth Program, en el que tenemos el reto de identificar 10 proyectos seleccionados a nivel regional para multiplicarlos por 20 en 5 años. Proyectos que están entre $500.000 y $1 millón de euros, llevarlos a 10, 20 millones en 5 años, cosa que nosotros no sabemos hacer cíclica y repetidamente. Algún caso hay, pero no abunda. Entonces, los indicadores son muy buenos porque el primer año de cierre hemos conseguido, primer año de la primera ronda que hemos hecho, con 6 meses porque el programa son 6 meses de formación, una estancia en el EDP de Boston y luego un seguimiento de coaching a nivel tanto internacional como regional. Bueno, pues las 10 empresas seleccionadas de media han crecido su facturación un 176%, han crecido su exportación un 75%, las ventas han crecido un 45% y la plantilla un 29%. Pero lo más importante es que se han dedicado 2 millones de recursos financieros públicos, no como subvención, sino como préstamo participativo retornable. De esos 2 millones hemos levantado ya 4 millones privados, es decir, por cada euro público hemos conseguido 2 euros privados y vamos a conseguir 3, porque estamos ahora levantando una ronda de 2 millones más para financiar adecuadamente las empresas. En esta fase en la que estamos. Por lo tanto, está empezando a funcionar el programa, es una realidad y queríamos contrastarlo, es una prueba que hemos hecho. Otros son conectividad, el ENET, el eCapital, que es conseguir fondos de financiación. Nosotros estamos fondos públicos. Trabajamos fundamentalmente de los fondos privados y, por tanto, trabajamos con Business Angel, Capital Riesgo, Family Office, inversores industriales, etc. También trabajamos el tema de la vigilancia tecnológica activa, ¿no? Que también es uno de los servicios que prestamos. Consorcios, el joint sería un elemento para conseguir crear masa crítica.
Hay un tractor fuerte, por ejemplo, tenemos uno que es la Corning Glass, con un proyecto que tenemos de imágenes médicas y que hemos conseguido que este fabricante de vidrio, que es uno de los más avanzados que tenemos en este momento, si no lo conocéis, os aconsejo que veáis un vídeo que se llama Un día hecho con vidrio, A Made Day of Glass, sobre todo el 2, porque ahí es donde está nuestro proyecto. Una parte, por lo menos, de la esencia del proyecto la tenemos ahí. Y esta empresa está impactando con una empresita pequeñita que teníamos precisamente el programa de crecimiento que os decía. Y en medio que nos hace falta electrónica, bueno, pues hemos ido a buscarla y estamos haciendo un consorcio para conseguir proyecto finalista, ¿no? Que es un poco el objetivo. Estrategia, algunas de las empresas más maduras necesitan algo de reorientación estratégica. No somos una oficina de colocación, pero cada vez detectamos más talento y a veces nos piden, oiga, un experto en microbiología que domine, no sé, la resonancia magnética y que además tenga no sé qué. Entonces, bueno, y a veces es fácil porque hablamos con nuestro colega de la Autónoma de Barcelona o con el colega que está en cualquier otra universidad y acabamos consiguiendo cubrir la plaza a alta velocidad, lo cual es muy interesante. Tenemos otro que es el Science to Business, que es el XFAIR, que sería la transferencia de tecnología. O sea, tengo un producto y tengo que venderlo. Oye, ¿qué hago? Pues bueno, intentamos ayudar a esto también. Y el último, eventos, saraos y temas de estos, ¿no? Es decir, que lo que serían acciones también de networking, que fundamentalmente se producen, ¿dónde? En la cafetería. Bueno, también a veces en el restaurante. ¿Cómo hemos evolucionado? Partimos de 2 empresas, en el 2007 tenemos ahora 50 y algo. 51 en estos datos que tenéis aquí, ahora son 55 ya, porque están entrando, saliendo, y entonces hay variaciones. ¿Cómo las tenemos distribuidas? Esta es nuestra tarta de distribución en estos momentos. 36% son TICs, pero luego veis que hay una distribución en el resto de sectores, ¿no? Estas son las empresas, los logos. Tenemos algunas grandes. V, por ejemplo, es un grupo de Fine Chemicals que está en el Serrallo, en un polígono petroquímico que tenemos, pero está virtualizado y está conectado con nosotros y tiene proyectos desarrollándose en el parque. Igual que Kerajet, que es la que os decía de Injet, esta que decíamos tan importante. Luego tenemos empresas pequeñitas, también tenemos sin ánimo de lucro y tenemos un montón de... Bueno, ahí esto es todo el espectro y, como digo, ahora es este y si lo veis dentro de 6 meses será diferente. ¿Cuáles son las empresas que por dimensión, por tamaño? Tenemos, gracias, que tenemos el 45% de las empresas, es decir, menos de 200.000 euros de facturación. Tenemos un 31% en fase 2, que sería entre 200.000 y 2 millones de euros de facturación. El 12% en fase 3, fase 4 y fase 5, ¿no? Serían un poco la evolución que tenemos. Instaladas físicamente tenemos 24 en estos momentos. Esto es para que veáis también la vinculación con la universidad. A veces parece que todo proyecto tenga que venir de la universidad. Nada más cierto, más alejado de la realidad. Los proyectos, la universidad en estos momentos en nuestra zona está promoviendo, no llega al 30% de los proyectos. El resto vienen de emprendedores, gente inquieta y demás, y no son resultados de proyectos de investigación. Muchas veces son alumnos o gente que ha pasado por la universidad en algún caso, ¿no? Pero no son los que emanan de los resultados. Ahí tenéis las instaladas y las EBI en el año. Estos son datos todavía de cuando éramos 42 empresas, es del año anterior, pero bueno, para que lo vieseis. 25-17 teníamos entonces. La UGI, que es nuestra universidad, la Universidad Jaume I, que fue un rey que tuvimos y tal, y que es el nombre que tiene, solamente contribuía en el 46% y en el 54% no tenía ninguna vinculación con la UGI. En ese momento, aunque nosotros intentamos que luego ex post la tengan, pero ex ante no la tenían. Y luego, en cuanto a resultados de proyectos de investigación, veis que solamente es el 23%, ahora estamos en el 30%, creo que es. Es decir, que no todos los proyectos provienen de la universidad en un parque científico de una universidad. O no, por lo menos la nuestra. ¿Cuánta pasta nos hemos gastado? ¿Cuánto hemos invertido? ¿Cuánto hemos financiado? Nuestro proyecto, nuestro juguete en estos momentos, lleva invertidos 20 millones de euros. Esos 20 millones de euros han venido de préstamos, por un lado, de subvenciones y de fondos propios. ¿Y quién nos los ha canalizado? El Ministerio de Ciencia e Innovación y ahora Mineco, antes MICIN, con el gobierno socialista era Ministerio de Ciencia e Innovación, ahora con el gobierno del PP es Ministerio de Economía y Competitividad. Es el del que, digamos, formalmente dependemos los parques. Y del gobierno valenciano, vía fondos europeos y fondos FEDER, de cohesión y de desarrollo regional, canalizados a través de la región en un 30% y la propia universidad que ha puesto un 17% de sus fondos propios. Este es nuestro esquema. Bien, datos para acabar ya, datos de nuestros. Bien, tenemos 46 empresas teníamos aquí en el 2012, 95 millones de facturación, 653 empleados y 133 de I+D. 2,1 millones por empresa, 145.000 por empleado y 20% de I+D por empleado, que es un poco los ratios que nos indican dónde nos situamos, ¿no? Para saber el valor añadido que generamos realmente y el grado de innovación. Realmente aquí es donde empieza la conferencia que venía a dar. O sea, todo esto que os he explicado antes no tiene nada que ver con lo que queríamos que ver, pero bueno, me he permitido el lujazo de contarlo y por lo tanto
Ahora rápidamente vamos a pasar al objeto de la ponencia. El objeto era hablar de 3 cuestiones clave que eran ¿cuáles son los agentes o los elementos? Los economistas dicen que tenemos 3 elementos que entran en un sistema, ¿no? Que es el capital humano, la KL, el capital, digamos, económico, de la financiación, y lo que llaman el producto total de los factores, que es un cajón desastre ahí donde hay un montón de cosas y donde está la innovación, claro. La entrada al sistema serían estos elementos. Hay unas variables externas que hay que controlar o conocer y que a veces podemos utilizar, y hay un método, ¿no? Hay un procedimiento. Y esto nos produce una salida, ¿no? Esa salida presenta resultados tangibles e intangibles, directos o indirectos, ¿no? Pues bien, eso ocurre en un parque a lo largo de décadas. No trabajamos por años, no trabajamos por legislaturas, trabajamos por décadas. Para consolidar un proyecto de un parque hace falta tiempo, y esta mañana se ha insistido, y yo creo que es clave, absolutamente clave. Nosotros estamos a mitad de la primera década, o sea que somos, vamos, recién llegados. ¿Y cuál es el éxito de un parque científico y tecnológico? Pues el éxito de un parque científico y tecnológico está muy claro, es el éxito de sus empresas. He puesto resultados de 2 tesis doctorales, una que hizo una colombiana precisamente, que la trabajó en la Universidad Complutense de Madrid, y también un artículo que publicó con gente de la Carlos III. Voy acabando ya, Marian. He empezado tarde, ¿eh? Y el partido nos ha interrumpido también un par de veces, ¿no? Minuto de descuento. En este estudio se habla de 3 periodos básicos. Uno es el del 85 al 92, parques tecnológicos, diversificación industrial, atracción de empresas de alta tecnología y multinacionales. Hay otro periodo que va del 93 al 99, es lo que dice la tesis, y yo estoy bastante de acuerdo. La vinculación con la universidad empieza a nacer, los primeros parques científicos empiezan a crearse, y la estrategia de creación de BTs, ¿no? Y la última, que es la fase de consolidación y apoyo público, colaboración con otros agentes, transferencia de conocimiento, innovación y creación de redes, ¿no? El estudio, tener en cuenta que está hecho en el 2007 y por lo tanto acaba ahí, no, digamos que el periodo de crisis no lo ha tocado tanto. ¿Conclusiones que obtiene el estudio? Bueno, las pongo rápidamente y nos centramos solamente en las importantes. Hay un incremento del 33% de la venta de productos innovadores, cifra importante. ¿Comparando qué? Perdón, que esto no lo he dicho. Empresas que están dentro del parque con empresas que están fuera del parque, ¿de acuerdo? Para ver el nivel de impacto comparativo que podemos generar. Bueno, los parques juegan un papel importante en países menos desarrollados. El aumento del 15%, esto me parece un dato muy interesante, ¿no? El 15-21% cooperan más. Y cooperan más con lo que hay dentro, pero también con lo que hay fuera, especialmente con lo que hay fuera. Y esto también es un tema notable, importante. Las empresas de menor tamaño son las que más se benefician de estar en los parques, no las grandes. Y los servicios a veces son los no intensivos en conocimientos. Por lo tanto, se benefician más aquellos que están, digamos, en una situación más débil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso sería el objetivo muchas veces. La mayor influencia está en empresas con tecnología media, no con tecnología alta. Las tecnologías altas se autoabastecen y funcionan muy autónomamente, y son generalmente las de influencia de tecnología media las que funcionan mejor. Otro de los estudios es todavía es una tesis doctoral que se va a leer en septiembre. Me han invitado al tribunal y, por tanto, oye, hago publicidad. Le he pedido autorización a la directora de la tesis y a la autora de la tesis y me lo han concedido, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco públicamente que lo haya hecho así, ¿no? Tampoco vamos a desvelar ningún secreto, ¿no? Porque hay alguna cuestión ya trabajada, ¿no? Bueno, la primera es el tamaño. Las empresas de los parques son más pequeñas de media y son microempresas que las que hay en el exterior. De edad suelen ser más jóvenes. La actividad suele estar en sectores más tecnológicos que las que están fuera comparativamente en este caso. La I+D tiene mayor intensidad. La I+D+I por empleado, por ejemplo, es 3 veces mayor que la que está fuera de los parques. La financiación da acceso a financiación, mejor financiación y más diversificada sobre todo. Y este es un tema también muy destacable y muy importante. El mercado es una de las debilidades que tenemos. Nuestras empresas todavía no saben llegar bien a los mercados. Ahí tenemos un elemento que hemos de mejorar sustancialmente. Sus habilidades comerciales todavía no son escasas en muchas cosas, y ahí es donde hay que reforzar especialmente. La innovación, son empresas que asumen más riesgo que las que están fuera de los parques. Y por último, en productividad no hay gran diferencia, incluso a veces son menor la productividad. Y esto tiene una explicación, y es porque están muy focalizadas en I+D y, por tanto, al estar muy focalizadas en I+D, todavía no tienen optimizado su recurso y, por tanto, tienen cierto déficit en productividad. Bien,
11 sectores son los más importantes que tenemos en parques, los explicará mejor Sol el próximo día. El tema de creación de empresas yo creo que es un elemento de valor importante. El mayor acceso a la financiación ya lo hemos comentado. Hay un incierto retorno, en algún caso, de la I+D+I, porque, por lo que decía antes, porque es de riesgo y en muchos casos no nos da un retorno deseable en muchas ocasiones. Son entornos dinámicos con un fuerte capital relacional, esto sí que es un elemento clave destacable, y tienen mejores ratios de crecimiento por número de empleados, ¿no? Lo de la productividad de nuevo por empleado ya hemos dicho que no es destacable. Estas serían un poco las conclusiones de ese estudio, que insisto, es un periodo del 2005 al 2009, ¿no? Y ahí tenéis un poco cuáles son los resultados. Bien, hay un informe interesante que se hizo para la DG Regio y que hizo Infide, Jaime del Castillo, que es uno de nuestros socio honorario, creo que es ahora en estos momentos, y que es una persona que ha estudiado bastante y conoce muy bien el tema de los parques y además, digamos que tiene una conexión con Europa notable. Hizo un estudio importante para la DG Regio en el que explicaba la contribución que los parques científicos y tecnológicos habían hecho a la estrategia de Lisboa, ¿no? Y también los centros tecnológicos, ¿no? Él habla de que en PIB, en lo que es Producto Interior Bruto, por comunidad autónoma o por provincia, los parques ya asentados, implantados en territorio de media están entre el 2,2 y 2,74. Veréis luego que el País Vasco está muy por encima de estos datos, porque su modelo es bastante más efectivo y de tamaño mayor. Por lo tanto, ellos están en cifras muy superiores, pero la media es esta. En empleo, entre el 2,67 y el 3,42, sería otro de los indicadores. Bueno, uno de los temas, él destaca 3 elementos clave. El informe vale la pena y si lo queréis lo tenemos disponible, o sea que es bastante interesante leerlo porque da información abundante, pero no quería cansaros más de lo que ya os he cansado. Entonces, poner en contacto a empresas y entidades innovadoras y tecnológicas lo pone como un elemento de valor. La segunda es que aportan imagen. Este tema también es un intangible importante. Otorgan seriedad, profesionalidad y modernidad a las empresas, que también es un elemento y un intangible muy importante. Nosotros tenemos una empresa de nanotecnología que estaba en un polígono industrial y cuando venían las visitas de los japoneses a los que querían venderles, tenían un taller de chapa y pintura, un bar de fritanga al lado y un puticlub, con lo cual, oye, pues no daba una imagen como muy tecnológica, ¿no? Entonces, por desgracia, no era lo que querían proyectar, ¿no? Entonces, lo pasaron a otro entorno y la verdad es que lo pedía a gritos, ¿no? La empresa, porque no tenía una empresa de nanotecnología en este entorno, pues parecía como bastante marciana, ¿no? Ejercen un papel decisivo sobre todo en las nuevas EBTs, ¿no? Que esta era también una de las características importantes, ¿no? Prometo que acabo ya. Se ha debatido bastante si la inversión pública ha sido o no eficiente. Me he permitido hacer una elaboración propia de los 2.000 millones que hemos invertido, o ha invertido mejor el Estado en parques durante un periodo. Ese periodo ha sido 2013-2012 y eso ha generado unos resultados. Solamente he considerado impuestos. Y he considerado 3 tipos de impuestos. El impuesto de valor añadido, el impuesto sobre las personas físicas, el que pagan los trabajadores, y el impuesto de sociedades. Bueno, pues haciendo ese cálculo estimativo conservador, salen 17.000 millones. Es decir, en ese periodo, el input ha sido de 2.000, la salida ha sido de 17.000. Es decir, hemos multiplicado por 8,5 la inversión que ha realizado el Estado. Ya quisiera yo, y yo creo que muchos de ustedes, salvo negocios especulativos o de dudosa moral, conseguir esos ratios de eficiencia económica en todas nuestras inversiones, porque la verdad es que nos iría muy bien. Entonces, creo que está más que demostrado que los parques son entornos muy atractivos, muy interesantes, que hay que reinventarse y que hay que seguir trabajando con ellos, ¿no? Datos de APTE, que los tenéis también en nuestra memoria y demás, las empresas, el número de facturación, trabajadores y demás, y las medias que tenemos en APTE a nivel nacional, también Sol insistirá en esto, seguro. Y muchas gracias y estamos a vuestra disposición. Gracias.